Parque Explora, también del Departamento de Ingeniería Aeroespacial de la Universidad de Antioquia, y la Sociedad Julio Gravito les da la bienvenida. Hoy tenemos una charla muy interesante. Ustedes saben que este mes y este año se cumplen los 50 años del Hombre en la Luna, y todos los grupos de astronomía han hecho sus actividades a nivel local, nacional e internacional, y la Sociedad Julio Gravito pues ha querido integrarse a esas actividades. Yo les recuerdo que en la última reunión estuvimos hablando de estos acontecimientos que se suscitaron desde el 19 de julio a la fecha. Les recuerdo, la sociedad estuvo participando el 19 de julio en una exposición en el Parque Biblioteca Gabriel García Márquez. Ellos hicieron allá una presentación. Se hizo el 19 en vista de la celebración. No se podía el 20 porque ellos pues no laboran el 20 las personas que estuvieron, pero la exposición empezó desde el 19. Esa exposición se basó en la Unión Astronómica Internacional, la cual tuvo en cuenta pues este año los 50 años del eclipse, de la confirmación de la teoría general de la relatividad, los 100 años de ellos como institución, y también tienen un gran, digamos, reserva para lo que es los 50 años del Hombre en la Luna. Eso fue el 19, el 20 también aquí hubo una actividad que también estuvo a cargo con Julián Mauricio. Ahí pues también lo acompañaban muchas personas. Ahí pues me disculpo públicamente porque no pude estar ese día, tuve un acontecimiento familiar, más sin embargo las personas de la sociedad estuvieron acompañando, Dianita, Juan Alberto y Amparito estuvieron acompañando la actividad. Y la de hoy, que es la del 26, es como la celebración de la sociedad, ya más en familia, siempre para los amigos que están acompañándonos. La sociedad tiene 44 años de hacer divulgación de ciencias espaciales. Nos conocemos desde que éramos muy niños, Julián lo sabe, y eso ha sido toda una historia muy interesante de contar hasta la fecha. Entonces hoy, a través de Dianita, y habíamos invitado hacía rato a Julio Mauricio para esta actividad de hoy, y bueno, aquí lo tenemos, y la idea es que nos hable de cómo fuimos a la Luna. Y bueno, Mauro, de todas maneras, muchas gracias por aceptar la invitación, por ser un gran colaborador de la sociedad, y bueno, muchas gracias por estar aquí. Hombre, antes gracias a ustedes por invitarme. Este horario de los sábados es bien sabroso para estos temas, y más pues que por aquí nos hemos visto, yo creo que ya por un número de años bien importante, más o menos por la mitad del tiempo que hace que fuimos a la Luna. Nos estamos viendo por aquí desde que estaba yo bien niño. Entonces es bien chévere venir y compartir con ustedes estos temas, como les decía. Bueno, sin más, voy a empezar porque pues, el tema del viaje a la Luna no son mentiras que nos podemos quedar 5, 10 o más horas en eso. Hay tanto que hablar y es tan interesante. Es el capítulo sin duda más emocionante de la Guerra Fría, y tal vez no me atrevería a decir eso porque tendría que mirar bien la historia, pero si no es el más emocionante, se pelea a ser el más emocionante del siglo XX probablemente. Entonces hay mucho que contar, y hoy digamos que esta charla la quiero hacer completa, muy completa, porque digamos que cierra estos 50 años, que en el caso de nosotros desde el programa de Ingeniería Aeroespacial tuvimos una buena cantidad de charlas alrededor de las últimas 3 semanas, baja la mano entre 10, 15 más o menos, no solo yo, sino pues que somos varios ya, otros profesores y estudiantes incluso ya también haciendo difusión. Y entonces esta es la última como del punto álgido que fueron los 50 años junto a este 20, y la traje lo más completa posible. En el camino podemos seguir conversando si quieren, y no tengo problema con eso. Entonces vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo muy a lo gringo. Como está larguito, yo les propongo que vamos a hacer 2 actos, así como dirían en la ópera, y hacemos un descanso de 10 minutos para entrar a un último,
y yo creo que aquí nos vamos de aquí a la 1, precisamente porque pues, el cerebro aguanta hasta donde la nalga lo permita, y entonces con este, ok, de una, de tal manera que podamos disfrutar pues, del contenido que traemos hoy. Si de pronto pudiéramos bajar un poco la luz sería más interesante, aunque bueno, es por la filmación. No, déjalo así, tranquilo. No, pensé que era por el contraste acá, pero no hay problema con eso. Apuntos de casa, o que todo esté correcto. A ver. Ok, hay que darle un poquito más durito, vale, entonces vamos para la primera parte de lo que originó el viaje a la Luna, que fue la carrera espacial, y pues encontrarse con esta foto de primerazo no es de lo más agradable del mundo. Bueno, justo hoy tenemos muy buenas noticias desde Francia para nosotros los colombianos, pero una tremenda noticia que pasó esta mañana, pero hace por los años 40, pues por allá no estaban en buenas noticias. Pero digamos que aquí, en todo este proceso que se dio en la Segunda Guerra Mundial, fue donde se originó el viaje a la Luna, podríamos decirlo así. ¿Y por qué eso? Porque pues yéndonos un poquito más atrás, resulta que cuando los alemanes quedan destruidos en la Primera Guerra Mundial, hablo de la primera, y tienen que firmar el Tratado de Versalles, en el que se les impone que no pueden construir cierto tipo de armamento, artillería, ciertas, pues, entre ellos artillería, o sea, cañones de largo alcance y cosas de ese estilo, pues a esas alturas de los años 10, los años 18 y 19 más o menos, pues nadie vislumbraba los cohetes, entonces eso no quedó en el tratado. Y póngale ojo a este jovencito que hay acá, esto tiene señalador, ¿cierto? Eso, a este jovencito que hay acá cargando un cohete de pruebas, una cosa de gomosos, así como hay tantos gomosos aquí en Colombia, en todo el mundo, donde simplemente este jovencito, cuando estaba niño, era un jovencito de una clase alta, alemana, muy alta, de hecho noble, con una inteligencia tremenda, que se inclinó por la música de joven, y se dice que alcanzó a hacer unas composiciones a los 12 años, y se dice que si no se hubiera metido con cohetes probablemente hubiera sido un gran compositor del siglo XX. Y la mamá le regala un telescopio a eso de los 12 años, y se pega una encarretada tremenda con la astronomía y observa la luna, y le dice a la mamá jugando por ahí una noche de esas: yo el resto de mi vida voy a hacer lo posible, porque si no voy yo mismo allá, hago la forma de que hayan seres humanos que vayan allá. Y es de esos pocos ejemplos en los que una cosa utópica, estoy hablando de los años 20, la llega a cumplir en el lapso de una vida, ¿no? Entonces, este jovencito ahí ya estaba a los 18 años jugando con cohetes, probando cohetes, pero a nivel de aficionados, en Alemania. Y resulta que los alemanes, pues lo que es Hitler y el ejército alemán, ven un potencial en los cohetes tremendo, diferente al que él veía junto con su gente. Ellos siempre estuvieron pensando en ir a la luna, explorar el espacio, todo ese tipo de cosas. Pero resulta que, como en el Tratado de Versalles no se decía nada de tener cohetes, pues el ejército alemán dijo: pues pucha, esto es una chance muy grande, eso no está en el tratado, podemos meterle al desarrollo de esto y mirar a ver qué pasa. Y pues bien, por allá por los años 40, ya casi terminando la guerra, logra estar listo este misil balístico. Esto ya es un cohete, en todo el sentido de la palabra, un cohete lanzador, que si bien el objetivo no fue la luna, de aquí salen dos frases bien interesantes con este cohete. Una la dijo el general a cargo del programa, no el jovencito que vimos, ya les voy a decir quién es, muchos ya saben quién es, sino el general, el militar a cargo del programa. Cuando esta cosa volvió exitosa por primera vez, les dijo a todos, una euforia tremenda, les dijo: señores, aquí en Alemania ustedes saben qué acaba de pasar hoy. Pues más de uno dijo: pues pucha, tenemos una tremenda arma para pelearle a los aliados. Y ese señor, que era más visionario que eso, lo que le dice: no es eso, aquí lo que acaba de pasar es que acaba de nacer la nave espacial. Y así era, esta cosa tenía todos los sistemas que tienen cohete, y es el papá de todos los cohetes, incluso hasta hoy en día, que nos ayudan a lanzar cosas al espacio y a toda la exploración que tenemos alrededor de eso. La segunda frase que se dijo es que lástima, cuando ya esto empezó a atacar objetivos en Bélgica, en Inglaterra, en Londres principalmente, fue muy bombardeado con esto. Donde alguien llegó a decir: lástima que el cohete despegó. No, el cohete funcionó perfectamente, lástima que aterrizó en el planeta equivocado. Eso era lo segundo aquí.
que decían en ese entonces. Pues bien, resulta que esta cosa, curiosamente, contrario a lo que llegaron a creer Hitler y su gente, no terminó siendo la mejor, o sea, toda la inversión, que fue una inversión muy grande en dinero. Alrededor de esto hay un tema muy peludo en cuanto a lo que es ética, a lo que pasó, porque resulta que para construir las B-2 en masa, el ejército alemán utilizó mano de obra esclava de los campos de concentración, cosas de ese estilo, y que de pronto ha empantanado mucho la imagen de von Braun, ese es el nombre del muchachito ese, que estuvo a la cabeza de diseñar esto, pero que pues nosotros, hay varios gomosos del tema que hemos estado mirando muy bien el tema y nos hemos dado cuenta que realmente el tema con von Braun fue estar atrapado en una época muy complicada. Con mis estudiantes en estos días les ponía un ejemplo, y es, a ustedes la Fuerza Aérea Colombiana les dice hay que diseñar una aeronave que obviamente va a ser bélica, o una cosa, pues cualquier aparato aeroespacial que va a ser bélico. ¿Cuál es su posición frente a eso? ¿Y cuál es su posición? Pues usted, lo primero que se le viene a la cabeza es que usted le está aportando al país. Eso es lo primero. Lo segundo es que de todas maneras, pues es complejo usted negarse a trabajar en una situación, o sea, negársele a trabajar a Hitler. Eso no era viable en esa época. Y lo tercero es que realmente cuando empezó el desarrollo de los cohetes, se vieron más como sistemas de defensa para Alemania, o sea, defensa en el sentido legítimo. Colombia en este momento, por ejemplo, está mirando la posibilidad de comprar aviones de combate, y en ese proceso, pues, casi usted lo mira, es casi que legítimo dado la geopolítica que se está dando alrededor de eso. Ya después todo se salió de control cuando la política en Alemania se metió con otros rollos muy complicados, y entonces pues esta gente se veía atrapada en esa época. Pero la evidencia de que ellos estaban por exploración es muy clara, porque incluso von Braun llegó a ser encarcelado porque estaba dedicándole demasiado tiempo a pensar en órbitas, en trayectorias para ir a la luna, cosas de ese estilo con estos cohetes, y se les dijo que estaba saboteando el programa. Total, eso es un tema muy peludo que va a seguir por mucho tiempo en discusión, pero personalmente yo pienso que el hombre tenía muy claras sus cosas, y cuando se dijo lo de la línea de producción de mano de obra esclava, incluso esa decisión no fue de ellos, esa decisión fue más del mismo ejército alemán, porque necesitaba las B-2 en masa. Pero bueno, eso es un tema que da para muchas conferencias y muchas horas. Lo cierto del caso es que termina la guerra, y toda esa inversión y toda esa, no solo la inversión en Alemania, tanto en dinero, recursos, sino el costo humano de esto, pues no queda para nada para Alemania, porque pues Alemania queda destruida. Y en ese momento los aliados dicen vamos es por la tecnología alemana, porque cuando primero ya sabían de ciertos aviones que eran muy tesos, que tenían los alemanes, entre esos el primer avión de combate a reacción ya lo tenían funcional. Y cuando entran a conocer las B-2, lo único que salieron diciendo los americanos que capturaron las primeras B-2 es una tecnología de ciencia ficción lo que esta gente tiene aquí. Ni en Estados Unidos ni en la Unión Soviética tenían algo parecido a una cosa de esas. Entonces se arma una operación para llevar a los alemanes, y esos alemanes, entre ellos mismos, un grupo de más o menos 100, encabezados por von Braun, dicen, bueno, ¿nosotros qué vamos a hacer? ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿Con cuál de estas dos potencias nos vamos a ir? O sea, ellos leyeron muy bien la situación. Una vez acabada la guerra no era claro cómo iba a ser el escenario, pero ya ellos sabían que las dos potencias que se iban a perfilar eran estas dos. Y finalmente dicen, si nos vamos por este lado, lo que va a pasar es que nos hacen transferir todo el conocimiento y tecnología a los soviéticos, y nos sacan, o sea, después cuando ya sepan hacer cohetes, nos sacan de allá. Con estos tenemos más posibilidades de tener los programas, y entonces finalmente deciden irse por este lado, y eso fue una tremenda operación. O sea, ese tema en sí mismo da para 2 o 3 conferencias, pero vale. Entonces el grupo de von Braun se va, para que lo vamos teniendo en cuenta, se va para este lado, y cuando resulta que cuando Alemania quedó destruida, ellos quedaron atrapados fue en el lado que iba a ser el lado soviético, y eso fue una operación tremenda en la que Stalin quedó pero enojado, porque Stalin dijo, ustedes por qué se me llevaron esa gente si estaban del lado mío, ya habíamos acordado la partición, pero todavía no se había declarado oficialmente fronteras, y lo que le queda a los soviéticos es más que todo repuestos, algunas B-2 y algunos ingenieros de producción. Del core de ingenieros fuertes de diseño y desarrollo no les quedó prácticamente nada. Bien,
Entonces la cosa empieza a avanzar, esto hay que apuntarlos para acá, ¿cierto? Sí. A ver, ¿será que tienen problemas de pila? Puede ser la pila. Sí, no tengo problema en trabajar aquí, sí. Entonces resulta que la cosa sigue, se inicia la Guerra Fría porque ya acaba la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos entra en lo que a hoy en día es considerado tal vez la época más gloriosa que han tenido como nación en los 270 años, 200, algo así, que van teniendo 250 más o menos, que van teniendo porque resulta que ellos venían de una depresión en los años 30. Con la guerra se activa todo el sistema de producción en Estados Unidos, la economía es boyante, nunca tuvieron la guerra en las fronteras, perdieron gente sí, obviamente, pero como país nunca tuvieron la guerra ni en la frontera, prestan la plata para lo que va a ser la recuperación de Europa, tenían la bomba atómica a bordo, todo eso, o sea, era la época en la que tenían la supernación que siempre pues se propusieron desde que arrancó la Unión por allá en la época de Washington y de Jefferson y eso. Y entonces de repente, pum, resulta que en 1949 los soviéticos también se hacen a la bomba. Entonces ya la cosa empezó a ponerse un poquito más nivelada. Pero si bien la Unión Soviética logra detonar un artefacto nuclear en 1949, este es un periódico de la época que lo retrata. En Estados Unidos todavía había arrogancia y lo que se decía es, bueno, tienen la bomba, pero a ver, el despliegue, ¿cómo lo tienen? La bomba hay que tener con qué llevarla. Y en eso ellos estaban muy fuertes. Los Estados Unidos tenían una cantidad de bombarderos tremenda, o sea, producían bombarderos como sofás acá, vehículos Renault aquí. O sea, los producían de esa manera, eso eran unas líneas de producción grandes y entre esos los bombarderos que llevó la bomba atómica a Japón, las 2 bombas atómicas. Y mire, por ejemplo, allí en aquel rinconcito se ve por allá un cuadrito donde dice que los rojos, las fuerzas aéreas rojas, o sea, la Unión Soviética, tienen una copia del B-29, que era el avión que había desplegado la bomba a Japón. ¿Sí o qué? Entonces, lo que decían los bombarderos, estamos sobrados de bombarderos, no hay problema por ese lado, tienen la bomba, pero sáquela desde la Unión Soviética a detonarla a nosotros. Esto era lo que más o menos se representaba que era el poderío en bombarderos de los Estados Unidos. O sea, tenían muchos. Y la Unión Soviética en eso, la verdad, sí estaba más atrás. Los bombarderos soviéticos no se producían de esa manera tan masiva, estoy hablando de los años 50 ya, de esa manera tan masiva como los bombarderos norteamericanos. Incluso hacían una cosa bien curiosa para su propia gente, como ya todo era manejado tan hermético. Cogían y pasaban, dígase, un combo de 6 bombarderos así alineados sobre la Plaza Roja en la celebración de octubre y de repente 10 minutos después pasaban otros 7 y mentiras que eran los mismos dando vueltas, pero hacían unos radios muy grandes, muy grandes en los que la gente estaba convencida de eso. Pero los americanos no se dejan meter el cuento porque es muy sencillo, ya habían vuelos de altitud en los que se hacía reconocimiento en ese entonces. Y pues usted, un vehículo de estos tan grande no tiene sino 2 maneras de guardarlo. Una, hangares grandes, y la otra, al aire libre en aeropuertos, o sea, en bases. Y no se veían ni hangares ni aeropuertos, esta cosa no cabe ni debajo de los árboles, ni en los garajes de las casas, nada de eso. Entonces ahí no hay manera de usted estar diciendo que tiene una tremenda flota sin que desde afuera se pueda ver que sí la tiene. Entonces ellos sabían que no era cosa así. Pero esto jugó un papel determinante para que los soviéticos se desquitaran. Y fue que, si ustedes miran lo que es el Polo Norte, la zona de la Unión Soviética, la vemos en la parte superior, y aquí abajo vemos a Canadá y Estados Unidos, obviamente. Entonces se pusieron a considerar, ¿qué tal? Tenemos tecnología de las B-2, ellos tenían su propio genio de los cohetes también. El genio de los cohetes hizo en principio lo que es la ingeniería inversa de las B-2 y después se metió a diseñar los cohetes propios. Y este señor, Sergei Korolev se llamaba, junto con gente allá en la Unión Soviética y los políticos soviéticos se dijeron, ¿por qué no meterse la mejor a cohetes y qué tal tener un misil que haga el cruce desde la Unión Soviética y venga y llegue a Nueva York, Washington? Y cuando usted hace el cruce con un misil balístico intercontinental, así se llaman, pues el vuelo es de unos 25 minutos, ahí no hay tiempo de reacción de nada.
Entonces, como estaban con ese atraso en bombarderos, dijo la Unión Soviética, vamos por eso, vamos por esa tecnología. Y se meten a desarrollar esa super tecnología, pero resulta que este señor Korolev también era otro tipo al estilo Von Braun, lo que quería era el espacio. Y cuando van a mirar el tema, cuando van a mirar el tema de los soviéticos, también estaba con un montón de ideas de poner satélites, cosas y cosas de ese estilo, en fin. Lo cierto del caso es que si usted tiene un misil que es capaz de llevarle en 25 media hora un artefacto nuclear de más o menos 1 tonelada entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, si usted le monta un satélite no tan pesado, sino más liviano, ese mismo misil es capaz de ponerlo en órbita de la Tierra, le da para tener la potencia de poner un satélite y dejarlo en órbita. Entonces lo que se estaban haciendo era a un arma tremenda, porque esos misiles no los paran nada, según los bombarderos hasta con baterías antiaéreas, lo que sea, los trata de tumbar. Pero yo un misil balístico intercontinental no lo frena un brujo, como decimos por acá. Se meten con esa tecnología y en Estados Unidos, precisamente por esa idea y esa arrogancia que tenían de estar con el tema de los bombarderos, se quedan con eso y el grupo de Von Braun en Estados Unidos lo ponen, los ponen a hacer funciones que están muy por debajo de las capacidades que tienen. Lo que les dicen es, adapten esas B2, hagamos unos cohetes de rango más o menos parecido a la B2, que yo pueda lanzar desde una frontera y tenga un rango de 200, 300 kilómetros y ya. Eso no necesitamos más. Nosotros la bomba la podemos llevar con los bombarderos y con ese tipo de aviones. Lo otro es que en Estados Unidos había una resistencia grande a este grupo de los alemanes y por el tema de que fueron parte de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Y entonces pues prácticamente tuvieron a Von Braun entre el 45 y el año 58, lo tuvieron haciendo casi nada, o sea, lo tuvieron allá con unos cohetes que desarrollaron de rango intermedio, pero no era mucho lo que los pusieron a voltear, ¿vale? Entonces, por esa época también se da, digamos que hay dos catalizadores que van a llevar a la carrera espacial. Uno fue ese tema de los misiles balísticos y otro fue este, que era algo más bonito, más pacífico. Y es que desde las Naciones Unidas para 1957 se propone crear un año que sea dedicado al estudio de la Tierra como tal. Y entonces todos los países, en los que más pueden, incluso Colombia hizo parte de ese año con ciertas cosas en placas tectónicas, todos los países se les convocaba a que aportaran a ese año geofísico internacional. Y cuando se meten con eso, resulta que Estados Unidos dice, pues nosotros tenemos unos cohetes de investigación de grandes altitudes y queremos poner un satélite. Y la URSS también dice lo mismo. Nosotros también nos interesa poner un satélite. En Estados Unidos no le dieron mucho crédito a que la URSS fuera a poner un satélite. ¿Cuándo eso? El tema con la Unión Soviética era que pues, la Unión Soviética en los años 30 era prácticamente un país agrícola. Y pues en los años 50 no se creía que hubiera pasado mucho de ahí. En las casas de la Unión Soviética no había un refrigerador, como si lo había en las casas americanas en esa época. No había una cantidad de comodidades que ya existían pues, en los Estados Unidos. Pero lo que ellos no sabían era todo lo que tenían. O sea, tenían una cantidad de ingenieros y científicos que lograron levantar en esos 20 años con una capacidad de país brutal, en la que estaban haciendo tecnología de una manera impresionante y por aquí estaban relajados más, preocupados por que el carro tuviera un interior más bonito, unas sillas más bonitas, mientras los soviéticos estaban pensando en plantas nucleares, estaban pensando en misiles y cosas de ese estilo. Que iban a disparar a la Unión Soviética con este suceso. Bien, pues bien, resulta que entonces se llegó el día y con ese misil Korolev logra convencer a los soviéticos, déjenme adaptar el misil, solo lo tengo que adaptar ya cuando estaba funcional y pongo un satélite y verán el impacto que esto va a tener. En la Unión Soviética no se imaginaron el despelote que esto iba a armar, el polvero que iba a levantar. Pone el satélite, pues van a lanzar el satélite y le dicen, vea, láncelo si quiere, pero que no sea un estorbo para el programa de misiles. Eso, nosotros necesitamos los misiles, no necesitamos esa vaina. Y cuando el 4 de octubre del 57, a bordo de uno de los cohetes, de este cohete soviético, logran poner el satélite, resulta que, miren la fecha, esto es del 5 de octubre del 57. Los rusos ponen y ganan la carrera por poner un satélite alrededor de la Tierra. Esto fue una cosa tenaz. De pronto hubo gente que lo vivió aquí en Colombia, de los que están acá presentes, pero lo que fue en Estados Unidos fue tremendo. O sea,
el impacto fue muy teso, porque es como cuando usted es arrogante y usted es el pelado sobrado, el pelado que tiene el super promedio y siempre como que hay otro muchacho por ahí que es normalito y todo esto, pero resulta que usted siempre estuvo convencido que usted es el teso y el otro muchacho normalito, ¡pum!, se ganó una beca en el MIT, por ejemplo, y usted aquí enredado viendo a ver si se logra conseguir un posgrado aquí en la Antioquia. La Antioquia es una muy buena universidad, fue mi universidad, la creo mucho, pero el MIT es el MIT, entonces fue algo así. Cuando pasó esto, resulta que en Estados Unidos la gente que sabe de estas cosas empezó a decir, si pusieron un satélite, es porque tienen la capacidad de traer una bomba entre la Unión Soviética acá, porque es menos potencia la que se necesita para hacer un vuelo de estos parabólicos llevando la bomba que poniendo un satélite. Y entonces empezaron esos análisis a ver la cosa. Los soviéticos de una liberaron las frecuencias del satélite para que todo radioaficionado en el mundo pudiera ver que sí había un satélite, e incluso en los amaneceres y los atardeceres pues se dejaba ver cómo se ven los satélites, un puntico que pasa. Entonces era claro que la Unión Soviética sí lo había puesto y que tenían un satélite en órbita. Aquí empieza la carrera espacial. Y empieza la Unión Soviética, el impacto psicológico de esto en el mundo fue tenaz. Porque se dijo, pucha, no, los soviéticos no son ningún país agrícola. Hicieron una bomba en el 49, tienen misiles para el 57. Y resulta que ya no solo eso, ya el problema era cuánto atrás estamos, pues decían en Estados Unidos, estamos en Estados Unidos. La reevaluación del tema llevó a un punto que se llegó a decir en Estados Unidos, definitivamente el tiempo después de la guerra lo hemos desperdiciado y despilfarrado formando ingenieros para que estén haciendo mejores químicos para la ropa, para que nos hagan las lavadoras, los refrigeradores, toda esta cantidad de cosas, mientras que los soviéticos se dedicaron a montar un tremendo país. Que no solo era el punto de que fuera otro país, como por decir algo, que se dijera que Japón fuera a coger el liderazgo del mundo, pero Japón tiene un sistema capitalista igual que el de los americanos. No, el problema era que también venía con una propuesta económica y social totalmente diferente y que era una amenaza verdadera para lo que promulga Estados Unidos con su capitalismo y liberalismo como tal. Entonces ese era el lío, que la psicología de esto en el mundo va hasta el punto que aquí, con esto, es en parte lo que hace reventar esa cantidad de guerrillas que se levantaron en Latinoamérica en los principios de los 60, en el sudeste asiático, todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque simplemente la Unión Soviética estaba casi que diciéndole al mundo, este es otro sistema diferente a lo que propone Estados Unidos. Tenemos un sistema económico y social que igual tenemos tecnología superior, porque eso es lo que se decía en ese entonces. Entonces, ¿qué vaina tiene de que sigan sufriendo como están sufriendo con las cosas que sufren allá? Pues eso era lo que se veía, ¿cierto? Y resulta que, claro, ahí mismo la moral de todos estos grupos subversivos y todo esto se levantó, porque dijeron, pues pucha, mire que sí se puede, y mire que hay un modelo que es superior al otro modelo. Entonces, esto tiene una trascendencia tremenda, más allá de simplemente poner un satélite, y fue lo que alborotó el avispero. Entonces resulta que ya en Estados Unidos lo que se presiona es, bueno, necesitamos una respuesta para eso, necesitamos poner un satélite ya. Y lo que tenían era que, pues a Von Braun no lo habían dejado trabajar mucho tiempo, él sí tenía unos cohetes, afortunadamente Von Braun es de esos tipos que como decimos por aquí, no copia mucho. Y él le habían dicho, no se ponga a molestar con satélites. Von Braun tenía la tecnología para haber puesto un satélite en el 55 incluso, pero no le permitían joder con satélites porque querían que los satélites americanos lo pusieran americanos. Pero él bajo cuerda empezó a seguir trabajando a expensas de pronto ganarse un proceso penal militar, desarrollando cosas y teniendo cosas listas para cuando llegara el momento. Pero Estados Unidos resulta que como quería que eran los norteamericanos que lo pusieran, este es el Sputnik 1, en el 57 pues aquí estaba en ensamblaje. La respuesta de Estados Unidos era que iban a poner un satélite mucho más pequeño, miren el tamaño, en un cohete como este que vemos aquí al lado izquierdo, que básicamente eso era una colcha de retazos. O sea, era cohetes pequeños para lanzar a grandes altitudes y censar la atmósfera, eso era lo que tenía. Y ensamblaron eso poniendo 4 etapas así en línea para formar ese cohete, y sí, al cohete sí le daba para poner un satélite, pero una cantidad de tecnología no probada, ingenieros más inexpertos, una colcha de retazos realmente.